uno de esos sermones que debo confesar, a veces le dan a uno temor predicarlos. No solo por cómo personalmente uno es confrontado, sino también porque creo que toca muchos temas que para muchos de nosotros son sensibles y a riesgo de que las reacciones al final sean antagónicas, fuertes, contrarias. El Señor nos manda a predicar su palabra de una manera fiel. Y he orado mucho al Señor. Él conoce mi corazón y sabe que es su palabra. Y doy gracias a Dios siempre por la predicación expositiva, porque uno no escoge el tema arbitrariamente, sino que el Señor simplemente nos va guiando a través de toda la palabra. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Dice la palabra: mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro le dijo: ven tras mí. Pero él contestó: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Señor, te pedimos que en esta mañana tú hables a nuestros corazones como siempre lo haces, que el Evangelio nos dé esperanza. Pero, oh Dios, ayúdanos a entender también, por tu misericordia, por tu amor, lo que significa realmente ser un discípulo tuyo. Danos valentía, danos fuerza, gallardía. Como dice tu palabra, permítenos comportarnos varonilmente y podamos vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado este sermón, hermanos, el costo del discipulado. Y a manera de introducción, hermanos, seguir a Jesús nunca fue una invitación a una vida cómoda, sino un llamado a la lealtad absoluta. En el pasaje que acabamos de leer, el Señor confronta a 3 personas que expresan su deseo de seguirle, pero sus expectativas, sus prioridades y sus afectos aún no habían sido ordenados bajo el reino. Jesús no rechaza seguidores por falta de entusiasmo o de ganas o de mucha energía, sino por sus corazones divididos. Y en este pasaje, Él deja claro que el discipulado tiene un costo real. Renuncia, prioridad, decisión sin reservas. Y aquí, hermanos, no hay lugar para promesas ligeras ni compromisos condicionados. Seguir a Cristo implicará, en primer lugar, que no tengas dónde recostar tu cabeza. En segundo lugar, que el reino sea prioritario para ti. Y finalmente, que en tu corazón no haya lugar para un corazón dividido. Y esos son los 3 puntos que vamos a ver. En primer lugar, no tendrás dónde recostar tu cabeza. Versículos 57 y 58. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas.
En el libro de Mateo se nos dice que quien expresa estas palabras es un fariseo. Van por el camino, ¿verdad? Probablemente en Capernaum, probablemente hacia Gadara. Lucas, a diferencia de los otros evangelios, no es alguien que escribió de manera cronológica todo lo que pasó, sino que él más bien sigue una secuencia temática. Y este texto que aparece en otros evangelios, en el camino quizás hacia Gadara, aquí se le ve en el contexto de Jesús preparando a sus discípulos para su partida, para su muerte. Y entonces un escriba le dice al Señor: te seguiré a donde quiera que vayas. Los escribas, hermanos, eran personas expertas en el estudio e interpretación de la ley de Moisés. Los escribas tenían poder político en los tiempos del Nuevo Testamento y eran parte del Sanedrín. El Sanedrín era como una especie del Congreso de la República de Israel, por ponerle una ilustración. También a los escribas se les conocía como abogados o como maestros de la ley. Eran las personas más expertas en el texto bíblico de la época, que era el Antiguo Testamento, especialmente los primeros 5 libros de la ley. Estos hombres estuvieron en general haciendo oposición al ministerio de Jesús. Sin embargo, este escriba parece diferente. Él ha visto todo lo que ha hecho el Señor y para él resulta emocionante estar al lado de Jesús, acompañarlo en sus misiones evangelísticas. Donde quiera que él esté, yo también quiero ir, pensó el escriba para sus adentros. Y probablemente debido a que Jesús conocía su corazón, este escriba tenía dentro de sus posibles motivaciones estar cerca de Jesús para gozar un poco de los beneficios que trae estar al lado de un maestro como Jesús. Ser aclamado y seguido por multitudes, ser invitado a los banquetes como en el caso de Mateo, en el caso de Zaqueo, ser admirado por la enseñanza pública y privada que daba nuestro Señor, tener poder para hacer milagros y prodigios delante del pueblo. Ya el escriba, por ser escriba, gozaba de fama y de reputación, pero quizá al lado de Jesús tendría un poco más. Además de ello, quizá también al lado de Jesús podría obtener algunas bendiciones materiales. Una casa, una mejor alimentación, entrar a los mejores lugares, etcétera, etcétera. De ahí la respuesta del Señor, versículo 58. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos. Dos animales con los que el Señor usa como ilustración para responderle al escriba. Las zorras son animales pequeños. Bueno, hay muchos tipos de zorras, pero en general las que están en Israel son relativamente pequeñas o medianas, viven en cuevas, guaridas o agujeros que con frecuencia eran escondrijos cavados en el suelo. Y desde allí podían hacer sus incursiones nocturnas, no solamente para cazar ranas, conejos, ratones, aves y gallinas, sino también para comer huevos, frutas, etc. Y a veces devastaban campos completos, viñedos y campos de hortalizas. Cada vez que salían de casa o a comer, podían volver a sus cuevas. Si enfrentaban algún peligro, podían regresarse a su cueva y simplemente esconderse. Lo mismo ocurre con las aves. Estas tienen sus nidos, sus casas, protegidos contra el frío, el calor, un lugar de refugio. Y la comparación del Señor de estos animales con Él mismo viene de lo que ellos tienen y de lo que Jesús no tiene. Ellos tienen refugio, tienen donde dormir, tienen donde recostar su cabeza, pero Jesús no lo tiene. Y no porque no lo pueda poseer, sino porque cumplir la misión que Dios le había encomendado implicó para Jesús una renuncia total a cualquier cosa que se convirtiera en un obstáculo para cumplir su misión. Voy a repetir eso. No porque el Señor no pudiera poseer estas cosas, sino porque cumplir la misión que Dios le encomendó implicó para Jesús una renuncia total a cualquier cosa que se convirtiera en obstáculo para llevar a cabo su misión.
El Hijo del Hombre, hermanos, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, no tiene dónde recostar su cabeza, no tiene una madriguera donde resguardarse, no tiene un nido donde esconderse, no tiene posesiones, no tiene cosas que otorgarle a sus seguidores. Por el contrario, cualquiera que lo siga tendrá que tener esa misma mentalidad. En primer lugar, deberás renunciar a cualquier cosa que en la búsqueda de honrar y glorificar al Señor se convierta en obstáculo para obedecerlo. En segundo lugar, sabrás que seguir a Jesús implicará rechazo y expulsiones. Mira cómo lo pone un autor. A medida que se desarrolla su ministerio, Judea lo rechaza, Galilea lo expulsa, Gadara le ruega que salga de su distrito, Samaria le niega albergue, la tierra no lo recibe, incluso en la cruz del Calvario es abandonado por el Padre. Todo eso implicó la misión de Cristo. Este escriba tenía que tener esto claro. ¿Quieres seguirme? Bien. Este es el costo. Hermanos, esto no tiene que ver con la salvación, como si la salvación tuviera un precio. Y entonces, como yo renuncio a todas estas cosas, me dan el premio de la salvación como si fuese algo que yo me ganara. No, nuestra salvación fue comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario. Todo aquel que recibe salvación en Cristo deberá vivir la vida cristiana. En eso consiste el discipulado. Es a esa vida cristiana, es a ese camino de santificación a lo que el Señor se está refiriendo aquí, que tiene un costo. Y lastimosamente, muchos no están dispuestos a pagar ese costo. ¿Y por qué? Porque venimos con expectativas distintas. ¿Cuáles son las expectativas con las que viniste un día al Señor? ¿Qué esperabas cuando tú te hiciste cristiano? O si tú no te has hecho cristiano, ¿qué es lo que tú esperas que pase con tu vida si te convirtieras a Cristo? Amor, paz, vida exitosa, prosperidad, salud, o como dirían en Costa Rica, pura vida. Eso es lo que prometen los predicadores de la prosperidad. Eso es lo que prometen aquellos que solo piensan en sí mismos, los que buscan solo el amor propio. Jesús no es el fin, sino un medio para alcanzar bienestar material, físico, salud en este mundo. Este escriba, hermanos, parece tener un genuino deseo de seguir al Señor, pero hay motivos oscuros, intereses personales y demás vinculados en sus corazones. Permítame ilustrarle con unas maneras prácticas en las que esto sucede. Venimos al Señor para buscar prosperidad económica garantizada. Y ahí vemos a Dios como un medio para salir de pobre, no como el fin supremo de todas las cosas. Esperamos que la fe en Cristo elimine problemas financieros, nos saque de deudas, nos evite deudas, crisis o malas decisiones. Tomé una mala decisión, pero si me hago cristiano, el Señor convertirá esto en otra cosa. Usamos a Dios como una especie de seguro espiritual. No vamos a la Equidad Seguros o a Sura Seguros, sino que venimos al Señor porque creemos que el Señor es una especie de aseguradora, donde si algo sale mal, Él lo paga. Y 2, 3 veces más. Entonces esa motivación nos hace hacernos cristianos. Creemos que para que todo nos salga bien en los negocios, en las inversiones, en el trabajo, en todas estas cosas, si estamos con Dios, todo va bien. Y esa es la razón por la que seguimos al Señor. Hay algunos que se hacen cristianos para acceder a ayudas o mercados o beneficios en la iglesia. Es que allá todos los domingos recogen la canasta familiar. Si me hago cristiano y me comprometo con la iglesia, en algún momento esa canasta me la dan. Es que allá reparten mercados, es que allá dan ropa, es que cada diciembre hacen actividades con los niños y les dan regalos. En algunas iglesias hay personas que solamente aparecen en diciembre, porque en diciembre es donde más se come, donde hay regalos, donde hay fiesta, chocolate, pan, asado. Otros van a la iglesia para ganar contactos, clientes, influencia social. Tienen su pirámide, tienen su Amway, su Oriflame, todos sus productos. Y entonces ven la iglesia no como una comunidad de fe en la que puedo ser edificado, sino como un mercado, como un nicho en el cual yo puedo alcanzar
y expandir mi negocio. Y si los hermanos no me compran, no son verdaderos hermanos, no me apoyan, no me aman. Y se ofenden. Dañan su corazón. Porque un hermano les dijo, no, mi hermano, no necesito eso. O no, simplemente no lo quiero comprar. Otros vienen a Dios manipulando o queriendo manipular a Dios con ofrendas o pactos. Yo doy tanto para que el Señor me devuelva tanto. Y la idea es esta, hermanos. Mientras Dios hecho hombre, Jesús nuestro Señor, renuncia a todo para salvarnos, incluso su propia vida, nosotros por el contrario vamos a Él sin renunciar a nada. Y no solamente no renunciamos a nada, sino que también lo utilizamos como un objeto, como un amuleto, como un medio para satisfacer nuestros deseos materiales personales. Si el Hijo del Hombre, hermanos, no tiene dónde recostar su cabeza, lo lógico, la implicación lógica para todo aquel que desee seguirlo es eso y más. Es eso y más. Si así entendemos el llamado a seguir a Cristo, entonces arranquemos, como dijo el Señor en el Yucal. Pero si tú no entiendes lo que significa renunciar, si tú no entiendes lo que significa seguir a Cristo, renunciando a todo en tu corazón, entonces tú te tienes que detener, parar y realmente examinar si tú realmente eres un discípulo o eres más bien un falso cristiano. Y ¿sabes algo? Tarde o temprano la decepción de no recibir lo que esperas te va a alcanzar y vas a abandonar al Señor. ¿Por qué? Porque no recibiste aquello que esperabas. Porque tu motivación central no está en Cristo y en la gloria de Cristo, sino en cualquier otra cosa. El día que no lo recibas, tarde que temprano la decepción te va a alcanzar. Y ese día tu respuesta va a ser ir en contra del Señor. El Señor es culpable, Él me abandonó, Él no me dio lo que le pedí. Oh, escriba, ¿tú quieres seguirme? Ok, ten claro. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y si el Hijo del Hombre no la tiene, tú tampoco. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Eso es realmente lo que tú quieres? Este es uno de los costos del discipulado, pero el Señor no se queda ahí. En segundo lugar, seguir al Señor implica que el reino para nosotros o para el discípulo será prioritario. Y mis hermanos, esta prioridad va incluso por encima de tu familia. Déjeme desarrollar el punto. Porque cuando mencionamos familia, es como si nos jalaran el tendón de Aquiles. Se meten con algo que es delicado, porque nosotros hemos hecho de nuestra familia nuestro mayor tesoro. Lucas 9, versos 59 y 60, a otro le dijo, ven tras mí, pero él contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. A diferencia de la persona anterior, este es alguien a quien el Señor mismo llama. Pero a este no se le ven deseos materiales superiores al Señor. Para él hay una prioridad en este caso, es su padre. Mis hermanos, la costumbre una vez una persona moría era enterrarlo el mismo día, lo más pronto. Si bien el luto o el tiempo de dolor pudiera durar muchos días, incluso un mes entero, el entierro tenía que ser rápido, porque a diferencia de los egipcios, los judíos no embalsamaban. En parte por esto, amados, en parte esta es razón porque entrar en contacto con una persona muerta, decía la ley, te convertía en una persona inmunda. Jesús, el mismo día en que fue crucificado y murió, ese mismo día fue bajado de la cruz y fue sepultado. Lo mismo pasó con Lázaro, lo mismo sucedió con las personas que han muerto y que tenemos registradas en los evangelios. Esta persona probablemente no tenía a su padre muerto en ese instante, sino que estaba enfermo, quizás ya a punto de morir, o quizás estaba anciano.
El punto es que esta persona quiere esperar a que él muera y entonces ahora sí estaría libre para ir detrás del Señor. Algunos autores dicen que esta persona estaba esperando la muerte del padre para organizar el tema de la herencia, porque si se iba, los hermanos lo iban a dejar sin herencia. Entonces, bueno, Señor, mira, lo que pasa es que hay una finquita y unas cosas por allá y bueno, yo quisiera organizar todo eso y entonces ahí sí irme contigo. El punto es, hermanos, que esta persona pone a su padre por encima del reino. Y yo quisiera realmente hacer una pregunta honesta. ¿Usted qué haría? Si a usted le dice, mire, hay una oportunidad de irse de misiones, es evidente que tú tienes un llamado misionero y tú tienes a tu padre que quizá en los próximos 2, 3 meses, 6 meses va a morir. ¿Qué tú harías? Así es que no es algo fácil en lo que está este muchacho. No es algo sencillo. ¿Cómo responde el Señor antes de que usted responda? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Mis hermanos, si usted es como yo, pensaría que Jesús es un maestro insensible. Y la verdad es que no lo es. Jesús mismo ha enseñado el valor de honrar a papá y a mamá. Era un deber de los hijos darle una sepultura digna a sus padres. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Jesús mismo llora cuando un amigo suyo muere. Estoy hablando de Lázaro. De manera que Jesús no es insensible ante la muerte y la pérdida. ¿Qué es lo que está poniendo Jesús aquí de relieve? Cuando se trata del reino de los cielos, nuestra familia, que puede ser un obstáculo, el reino tiene prioridad. Por eso les dije al inicio de este sermón que este es uno de los sermones más difíciles. Ahora, ¿cuáles son algunas razones en este versículo que podemos ver para ello? Lo primero es que hay una realidad espiritual. Todos están muertos en delitos y pecados. Y parece que el texto asume que ellos han escuchado el evangelio, pero no han respondido en arrepentimiento y fe. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Esa es una expresión para hablar de tu padre es una persona que está muerta espiritualmente. Más allá de que se muera físicamente, está muerto espiritualmente. Probablemente él ya ha escuchado las verdades del reino de los cielos, ya ha escuchado el evangelio y se ha negado a creer. Lo mismo ocurre con la familia o con las personas que están alrededor de él. Entonces el Señor dice, si eso es lo mejor que tú puedes hacer para amar y honrar a tu padre y ya lo hiciste y no hay respuesta, pues deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y sigue predicando el reino de los cielos. En segundo lugar, tú no eres el único que puede cuidar de tu padre. Deja que los muertos, expresión plural, para hablar de que hay otras personas que están al cuidado de esa persona. Están al cuidado de tu padre. Deja que otros muertos espirituales entierren a tu padre que está muerto espiritual. Tu misión indispensable no es cuidar a tu padre. Tu misión indispensable es predicar el reino. Tercero, yo no sé si ustedes recuerdan cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Cuando el Señor llega a la casa había mucha bulla, llanto, lloro, la gente lamentándose. Luego Jesús llega y les dice, bueno, no lloren porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y el llanto en cuestión de segundos se convirtió en burla y en risa. Este tipo está loco. Si la niña está muerta. Quizás Jesús le está diciendo a este muchacho, mira, los funerales no son el mejor lugar ni la circunstancia más adecuada para tú predicar el reino o vivir en santidad o buscar ser edificado, santificado o ser motivado a obedecer al Señor. A veces los funerales están más marcados por la hipocresía de unos, los intereses económicos de otro, la crítica del uno y las pullas del otro.
Todo el mundo tiene opiniones sobre el difunto, todo el mundo tiene opiniones sobre los difuntos, sobre la familia del difunto. Y si usted ha estado en los funerales que yo he estado, mientras unos están por allá doliendo, otros por allá se están riendo y echando carcajadas mientras se toman un tinto y una aromática. Y uno ve esas escenas, esos contrastes. Entonces él dice, mira, el funeral será algo que va a pasar, eso es un día y ya. Cuarto, es probable que el llamado que Jesús le hace a este muchacho debería tomar una decisión de inmediato. En Mateo 8:18, en esta misma escena, dice el Señor, viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. Quizá la decisión de ven tras mí es, oye, ya nos vamos. Esa es una decisión que tienes que tomar ya. Y aunque la presión de la ida pudiera aumentar algo de complejidad a este muchacho, cualquier decisión que tomara allí reflejaba una radicalidad. Señor, para mí es más importante mi papá o para mí es más importante el reino. Pero ¿y qué tal que fuese cristiano esta persona? Porque la Biblia dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Y qué tal que fuese cristiano? Si fuese cristiano, lo más probable es que ese hermano cristiano, papá de Pepito, le dijera, hijo, váyase. Porque que yo cuando muera voy para el cielo, voy a verme con el Señor. Para mí es más importante que usted predique el evangelio, que esté pendiente de alguien que va a pasar a un mejor lugar. Hay una prioridad. El principio, hermanos, aquí es simple, pero con implicaciones altas. Cuando se trata del reino de los cielos, el reino tiene prioridad por encima incluso de nuestra familia. Mira cómo lo pone el Señor en Lucas 8, 19 al 21. Entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron. Pero él le respondió, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Notan ustedes? Hay un vínculo mucho más fuerte en la familia espiritual que en la familia biológica. Y aquí, hermanos, la verdadera familia de Jesús es la que hace la voluntad de su Padre. En el contexto, Jesús le está dando relevancia no a su madre, María, o a sus hermanos. Ustedes no están por encima de los hijos de mi Padre que hacen la voluntad de mi Padre. En Mateo 10, versos 34 y 39, el Señor dice, no piensen que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz y no espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que la ha perdido por mi causa la hallará. ¿Qué está diciendo el Señor? Que nuestro amor por Dios, nuestra lealtad a Dios y a su reino, comparado con el amor que tenemos hacia nuestra familia, ha de ser tan grande que pareciera que nosotros no amáramos a nuestra propia familia. Y ese es el nivel de compromiso, ese es el nivel de lealtad, ese es el costo de seguir al Señor. Hermanos, seamos honestos. La mayoría de nosotros no quiere fiesta con nuestra familia. No quiere fiesta con nuestra familia. Y le voy a poner algunos ejemplos prácticos de cómo nosotros hacemos de nuestra familia una prioridad por encima del reino. Y no les voy a hablar de cosas lejos, irse de misiones, porque esto no tiene que ver con el ministerio pastoral. No relacionen esto con un oficio dentro de la iglesia, ni con el pastor, ni con un misionero, ni con un evangelista. No. Estamos hablando de ser discípulo, de ser un cristiano común y corriente, entre comillas.
Esto no tiene que ver con el pastorado, por si de pronto usted dice, claro, vamos a dejarlo todo. No, esto tiene que ver con la actitud del corazón, con la manera como el corazón se proyecta, se relaciona con el Señor en el nivel de la lealtad y la obediencia. Cuando callamos el evangelio para no incomodar a la familia, estamos poniendo a la familia por encima del reino. Evitamos hablar de Cristo, del pecado, del arrepentimiento, por no dañar la relación familiar. Justificamos el pecado de un hijo o de un familiar y defendemos lo indefendible. Es que así es Él. Dios entiende. En lugar de llamar a ese hijo o a esa hija al arrepentimiento, en lugar de llamar a ese tío, a ese hermano, al que sea, al arrepentimiento, participamos de sus pecados. Participamos de esas relaciones que justifican lo indefendible bíblicamente. Desobedecemos mandatos claros de Cristo para mantener la paz familiar o perseguir algún deseo o anhelo personal o familiar. No nos congregamos para evitar el conflicto en la casa. La persona sabe que la palabra en Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero alguien dice en la familia, oye, mira, es que la iglesia nos está dividiendo. El tiempo que deberías pasar con la familia, tú lo pasas es con la iglesia. Tú eres un fanático. ¿Quién dijo que el Señor te va a hacer algo porque tú faltes este mes a la iglesia? Y tú, para evitar el conflicto, para evitar el problema, para que no piensen mal de ti, para que no te vean como un fanático religioso, aleluya, tú cedes, tú das terreno. Priorizas metas familiares o personales que chocan con la obediencia. Eliges un proyecto, viaje, negocio, estilo de vida que hace imposible congregarte, servir a otros o discipular. Y lo estás justificando todo el tiempo diciendo, es que es por el bien de la familia. Es que hace muchos años teníamos este sueño. Ponemos a la familia por encima. ¿Tú qué le estás diciendo a tu hijo cuando haces eso? ¿Qué le estás enseñando? ¿Cristo es realmente lo más importante para ti? ¿Realmente tú crees que tú le estás mostrando eso a tu hijo? Cuando pones tus cosas, tus sueños por encima de lo que implica obedecer al Señor. No solo te estás engañando a ti mismo, sino que engañas a tu familia. Porque ponemos por encima de la obediencia al Señor nuestras cosas personales. Sabes que el Señor te está llamando a tomar decisiones éticas claras, pero tú por miedo al rechazo, por miedo a disminuir tu estilo, tu calidad de vida, por miedo al qué dirán, por miedo a abandonar a tu familia, tú dices, no, voy a postergar, mira, estoy haciendo esto, y estás empezando a hacer una maraña de justificaciones cuando tú sabes que en el corazón todo eso es mentira, no es íntegro. Pero quieres parecer ante los demás como el más santo, el más justo, el más comprometido. Cuando realmente lo que está detrás de eso es pura y clara cobardía y miedo. Nos mantenemos en un trabajo, negocio, práctica injusta porque la familia depende económicamente de ello, lo aprueba. Aunque viole principios cristianos, elegimos la estabilidad antes de la obediencia. Buscamos consejo y la palabra nos dice A, pero la familia o la mamá o la abuela o el papá o el amigo, el que sea, nos dice B. Y como mamá nunca se equivoca, elegimos B, aun cuando B contradiga lo que dice A. ¿Por qué? Es que es mi mamá. ¿Yo cómo le voy a decir a mi mamá que no? ¿Cómo lo voy a hacer a mi papá que no? A veces nuestros hijos ejercen control sobre los padres de manera sutil. Es que yo quiero que mi hijo me vea como un buen papá. Quiero ser el papá que yo nunca tuve. Quiero ser la mamá que nunca estuvo conmigo. Y por ser mamá presente o papá presente, desobedecemos la palabra. Ese día hay que congregarse, por ejemplo, pero elegimos el juego, la reunión, la fiesta, el agasajo, lo que sea, porque es que no quiero que mi hijo se ofenda.
Quiero ser el amiguis, el parcero de mi hijo. Mi hermano, usted no es el parcero de su hijo, usted es el papá. Usted no es la amiguis de su hija, usted es la mamá. Y usted está enseñando, usted está instruyendo, usted está edificando la mente y el corazón de su hijo. Y si su hijo, esto es lo que ve en usted, él va a guardar en su corazón. El Señor no es prioridad. Al Señor lo podemos cambiar por un pastel, por un vaso de gaseosa. Permitimos prácticas antibíblicas para preservar vínculos. Y entonces, la gran pregunta, pastor, y si viene, me invitan a la casa de mi tío y resulta que mi primo es homosexual o es lesbiana y va a ir con su novio, ¿debería ir? ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que esa es una pregunta que nosotros debiéramos meternos en ayuno y oración para decir, wow, ¿qué hacemos? ¿Será que vamos, los felicitamos, les damos un abrazo, Dios le bendiga, le predicamos? No. No debiera ser así. Pero entonces, ¿cómo le mostramos el evangelio si no vamos? Hay muchas maneras, muchas formas. Buscamos identidad y aprobación primero en la familia y protegemos nuestra imagen familiar más que la gloria de Cristo. Ocultamos pecados, vivimos de apariencia, evitamos la confrontación. Incluso a nivel pastoral se hace difícil pastorear la familia porque es impenetrable la familia. ¿Por qué? Porque queremos siempre guardar las imágenes. Mis hermanos, yo quiero hacer aquí un disclaimer. ¿Cómo vivo radicalmente para la gloria de Dios y al mismo tiempo mostrar amor a mi familia cuando amar al Señor puede implicarme a veces ir en contra de mi familia? Y la respuesta es, demuéstrales que les amas, que tu amor hacia ellos es incondicional y que ellos vean claramente que solo cuando ellos piden algo que va en contra de tu fe es que tú te niegas a hacer algo. Y ser radical en eso. Le voy a poner un ejemplo. Los amigos invitaron a tu hija a una pijamada que va de amanecida el domingo. En otras ocasiones has dicho que sí porque no interrumpen la dominical. En el pasado ella ha intentado hacer cosas el domingo porque es el único que podía, pero tú siempre con firmeza, determinación y amor le dijiste, no hija, el domingo es el día del Señor. Ahora las amigas le dicen, oye, ¿sí vas a ir? Y ella responde, no puedo. ¿Por qué? Porque el domingo es el día del Señor. Ay, pero usted es cristiana. No, yo no soy cristiana, pero mi papá sí. Pero hable con su papá. De lo que conozco a mi padre, no hay poder humano que haga que él cambie de opinión. Si quiere lo hacemos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, amanecer sábado, pero el sábado, amanecer domingo, no. ¿Por qué? Porque no hay manera. Yo conozco a mi papá. Esa es la respuesta que da una hija que sabe que para el padre y para la madre eso no es negociable. Pero para el papá y la mamá, que con cualquier cosa cambia, dice, tranquila, yo le pego ahí, le meto ahí una lagrimita, una cosita y él cede. Bueno, esa es la respuesta que da un hijo o una hija que sabe que para ti ese día no es prioridad. Y coge eso y multiplícalo por todas las cosas que tú te puedas imaginar. Por un devocional, una lectura, un discipulado. ¿Cuántas personas estamos discipulando? Pero nosotros, el tiempo que tenemos para quizá invertirlo en discipular a otros, más bien lo ocupamos en otra cosa que nos va a traer más ocupación para después decir, no tengo tiempo. Es que esto, no me da. Mundo de cosas que hay que hacer en el reino de los cielos y nadie puede. Porque nuestras vidas, nuestras metas, nuestros sueños son primero. Y hermanos, vuelvo y repito, esto no tiene que ver con el ministerio pastoral. Esto tiene que ver con la vida del discípulo. Por eso es que el Señor dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Porque no estamos dispuestos. Y los que están dispuestos, en primer lugar y en segundo y en tercer lugar, tienen otras cosas.
Déjame primero yo tal cosa, déjame primero tal cosa. Hermanos, ¿realmente el reino es nuestra prioridad? Para algunos de nosotros el reino, el Señor, es solo un accesorio, un amuleto, no una prioridad. Porque al momento que tenemos que tomar decisiones radicales, nos echamos para atrás. Y esto nos introduce en nuestro tercer y último punto. En la vida discipular, hermanos, en la vida de seguir al Señor, no hay lugar para un corazón dividido. Otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero, otra vez, primero, permíteme despedirme de los de mi casa. Esta tercera persona está relacionada con la segunda. La despedida de la casa implicaría que algunos le dijeran no vayas, la presión por quedarse en casa aumentaría, el abrazo, la lágrima, no. Y eso hace que probablemente la persona al final diga, no, es que seguir a Cristo implica mucho. Señor, mejor después. Y el Señor compara a esta persona con el que ara la tierra. El proceso de arar la tierra es el proceso de preparación de la tierra para la siembra. Arar se hace con una herramienta que se llama arado. A veces se hacía de manera manual o a veces se juntaban dos bueyes con un palo aquí en el lomo y en la mitad había otro con una cuchilla y por donde iban los bueyes, la persona sentada sobre el palo iba haciendo los surcos. Por eso es que el Señor en Corintios dice que no se unan en yugo desigual. Es como unir a un buey con una oveja. Eso no casa. Y por más que sea, eso no va a avanzar. Los bueyes tienen que tener similar fuerza, similar altura, para que entonces el surco sea delineado. La persona que está arando se monta y debe estar permanentemente mirando hacia adelante para que siga de manera recta la línea del arado. De manera que cuando se vaya a cultivar, el cultivo tenga esa misma línea y eso tenga consecuencias en la cosecha. Pero el Señor dice, nadie que después de poner la mano en el arado, mira hacia atrás. Esta es la persona que está arando así. Los bueyes para allá y él mirando para atrás. No sabe a dónde va, no sabe cómo está haciendo las cosas. Va a dañar la tierra y no va a servir después para el cultivo. Esta persona le dice, te seguiré. Puso la mano en el arado. Pero primero déjame, yo me despido, miro hacia atrás. ¿Qué dice el Señor? La persona que hace eso no es apto para el reino. No es apto. Esta ilustración la usa el Señor entonces para hablar de aquellos que siguen al Señor con la mirada todavía puesta en anhelos, sueños y todas las cosas. Y constantemente están en un conflicto en su mente y en su corazón porque saben que su corazón está partido en dos. Saben que debieran tomar decisiones para este lado, pero es que el sueño y el anhelo es tan potente, el ídolo es tan grande que no lo puedo dejar. Y todo el tiempo están, ¿qué hago? Voy, no voy, leo, no leo, hago, no hago. Hacen las cosas acá y se sienten culpables porque saben en el corazón que ese tiempo debieran invertirlo en otra cosa en el reino. No están ni allá ni acá. No tienen compromiso con nadie. No se comprometen con la iglesia local, no se comprometen con la gente, pero tampoco se comprometen de manera total en perseguir lo que quieren perseguir. Su corazón constantemente está dividido. Y cuando alguien les hace esa pregunta, bueno, al fin, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a estar allá o acá? ¿O te comprometes con esta iglesia o no te comprometes? Si vas a estar allá, hazlo de manera 100%. Si no lo vas a hacer, entonces no lo hagas. Pero tú no puedes estar con esa vida tibia, con un corazón dividido. Y luego cuando alguien te pregunta, empiezas a elucubrar otra vez tu cantidad de argumentos súper espirituales. Mis hermanos, cada día enfrentamos grandes y pequeñas decisiones que mostrarán dónde está nuestra lealtad. Si Él es nuestra prioridad o no. Primero este proyecto personal. Primero resuelvo mi situación familiar. Primero necesito estabilidad financiera.
Cuando tenga estabilidad financiera, cuando finalmente logre los millones, que tenga casa, carro, beca, finca, entonces ahora sí, pastor, cuente conmigo todo el tiempo que usted necesite. Me hace acordar de la parábola del Señor que aumentaron sus ventas y dijo: aumentaré mis graneros y guardaré, y le diré a mi alma: alma, gózate porque tienes bienes para muchos años. Y un ángel se le acerca y le dice: necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has guardado, ¿para quién será? Primero esto, primero lo otro, primero disfrutar la vida. Los que no se casan, primero debo disfrutar mi soltería. Hasta cuando ya yo, mejor dicho, me quiera amargar la vida, entonces ahí me caso. Y postergan y postergan y postergan. Cuando realmente se dan cuenta que el Señor los lleva a entender el propósito del matrimonio, manos a la frente, dice: yo por qué me demoré, yo por qué tal cosa, yo por qué tal cosa. Pero es que eso el Señor te lo ha dicho hace rato. ¿Sabes cuál es el problema? Incredulidad. No crees que realmente esto sea verdad. Por eso tu corazón está dividido. Cuando tenga más tiempo, cuando lo entienda mejor, cuando yo entienda bien lo que dice la Biblia, cuando yo entienda bien, ahora sí me bautizo, ahora sí me arrepiento, ahora sí fielmente voy a ir al Señor. Tu corazón está dividido. En cualquiera de estos casos siempre habrá un: primero hago esto y después el Señor. Primero tal cosa y después el Señor. Hay personas, aunque lo que voy a decir suene paradójico, pero hay personas que están incluso poniendo en riesgo su familia por no pastorear a su esposa, por no cuidar a su esposo, por encima de cualquier otra cosa. Y la esposa le está diciendo: mi amor, mira, no estoy siendo edificada, mi amor, por favor, toma decisiones al respecto. No, primero lo mío, primero esto, espérate. Eso es lo que glorifica al Señor y viceversa. La esposa, el esposo tiene que lidiar con todo, lo del trabajo y de la casa, porque la esposa está en otras cosas. En otras cosas. Y no estamos funcionando bien porque el reino y el evangelio no es una prioridad. Más adelante vamos a profundizar esto en Lucas 14, pero dice el Señor: ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Sabe cuál es el contexto de esto? Bueno, versículo 25. Grandes multitudes acompañaban a Jesús y él, volviéndose, les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y entonces ahí viene la pregunta: porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, antes de seguir al Señor, detente y mira el costo? Y cuando contemples el costo y entiendas el costo, entonces toma una decisión. Y si tomas la decisión de seguir al Señor, como hicimos nosotros, de frente y sin casco, sin condiciones, vamos para adelante. Pero si no, dilo: no, porque yo no quiero pagar ese precio. No te pongas a espiritualizar y decir: mira, es que lo que pasa es que aquí, allá. No quiero pagar ese precio. No me quiero comprometer. No quiero comprometerme con él. No me quiero comprometer con nada. Quiero seguir viviendo mi vida. Perfecto. Lo tienes tú claro y lo tiene el resto claro. Finalizo, hermanos. Tú que estás pensando si sigues al Señor o no, piénsalo bien. Tú que dices seguir al Señor, pero lo haces bajo tus condiciones. Tú que pones al Señor alrededor de tu agenda y tu vida y no al contrario. Tú que pones en el centro tus sueños, tus planes, tu tiempo, tu dinero, y es alrededor que el Señor está mirando dónde ponerse. Tú te tienes que examinar, porque probablemente tú no estás viviendo una vida discipular real, sino una vida de fantasía, hipócrita y fingida. Y aquellos que entienden este llamado y les ha costado, quiero decirles, les seguirá costando.
Pero recuerden, la recompensa está al final. Perseveren, manténganse firmes, no se desanimen. Que le digan a usted fanático, que te digan ojos de caballo, que te digan tú eres un inflexible. Más aún, que tu familia piense que tú no les importas cuando realmente es mentira. Sigue adelante. Aún si tus hijos te tuercen los ojos, papá, yo no quiero ir, entonces no lo traen a la iglesia porque ellos dicen, yo no quiero que él se sienta obligado. Viene. Porque es que más allá de que él me tuerza los ojos o no, yo le estoy enseñando que esto es una prioridad. Cuando él tenga 18 o 20 y se mantenga él mismo y haga su propia vida, ahí podrá tomar la decisión libre de si viene o no. Lo más probable es que cuando llegue ese momento, él vaya a decir, esto fue importante para mi papá. Para mí también debe ser importante. Cuando la situación de elección se vea difícil y compleja, oren a Dios y Él les dará la sabiduría de lo alto para que siempre escojan lo mejor. Es mejor nunca ir en contra de la gloria de Dios, aunque este mundo te diga que estás destruyendo tu vida, tus planes, tus cosas. No prestes atención. Lo que ellos dicen que estás perdiendo tu vida, el Señor te está diciendo realmente lo que estás haciendo es que te la estás ganando. Y eso es lo que Él hizo el Señor por nosotros. El que pierda su vida por mi causa realmente la va a ganar. Mis hermanos, meditemos realmente qué decisiones tenemos que tomar y no seamos cobardes. No seamos cobardes. Porque los cobardes, dice Apocalipsis, no heredarán el reino de los cielos.